Al noroeste de Ruanda, donde el cielo se funde con las montañas, se alza un rincón del planeta que parece suspendido en el tiempo, el Parque Nacional de los Volcanes. Parte del legendario macizo de Virunga, este ecosistema remoto y vibrante es uno de los últimos refugios de una de las especies más extraordinarias de la Tierra, los gorilas de montaña. En este mundo oculto entre montañas volcánicas, selvas espesas y praderas, viven varias tropas de gorilas. Familias complejas liderados por poderosos machos espalda plateada, que conviven, se enfrentan, protegen y enseñan. Cada grupo tiene su historia, su jerarquía, sus vínculos y sus secretos. Pero hubo uno que sobresalió entre todos. Un líder que no solo dominó la montaña, sino que conquistó el respeto de quienes lo observaron durante décadas. El rey, Titus. Su vida fue una epopeya de resistencia, estrategia, alianzas y desafíos, escrita en la espesura de la selva y recordada aún por quienes siguen las huellas de su especie. Esta es una travesía hacia lo salvaje, un viaje a uno de los últimos refugios de una especie única, donde la naturaleza aún impone sus propias reglas, y donde el espíritu de Titus sigue caminando entre la niebla. Su nombre era Titus, y en las montañas, era conocido como el Rey Gorila. Este título le sentaba de maravilla debido a su largo y exitoso liderazgo y su singular bondad. Titus era un dócil espalda plateada que se ganó el respeto y el cariño de quienes vivían con él. De hecho, podemos aprender mucho de su enfoque de liderazgo, pues era poco conflictivo y tenía una especial habilidad para controlar las reacciones de los demás tras situaciones estresantes. Y ahora, incluso después de varios años de su muerte, la influencia de Titus aún es visible. La historia del legendario Titus y su grupo no comienza con él, sino con un grupo anterior liderado por el gorila de espalda plateada llamado Betsme, que se originó a partir del grupo 4 del estudio de la primatóloga Dian Fossey, y estaba relacionado con la heroica muerte del joven gorila de espalda plateada Digit en 1977. Digit era tío de en ese entonces un joven gorila, Titus. Unos meses más tarde, el grupo se disolvió, después de que el líder, el tío Bert, también fuera asesinado por cazadores furtivos. Por lo que Titus pasó su juventud en un grupo de solteros, y finalmente se unió a Betsme para formar un grupo en 1985. Varios años después de la formación del grupo, Titus asumió el liderazgo, y Betsme permaneció en el grupo hasta su muerte, y la tropa conservó su nombre. Cuando Titus se quedó solo, se dijo que tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, no solo vivió sino que logró la dominación de su grupo, al llegar a ser el más próspero de los espaldas plateadas del Parque Natural de los Volcanes, además de tener una abundante descendencia. Por otro lado, entre las sombras del follaje y los lazos complejos del grupo, había una figura que destacaba para Titus.
Entre todas las hembras, una en particular parecía ocupar un lugar especial en su atención. Tac, la compañera predilecta de Titus, con la que tuvo varios descendientes. Junto a ella y el resto del grupo, Titus gozó de muchos años de liderazgo exitoso. Pero como ocurre en todo reino, la estabilidad no es eterna. El hijo de Titus, Kurjama, comenzó a desafiar a su padre por el dominio. Y el astuto rey llevó a cabo una retirada estratégica. Y condució a su grupo hacia arriba. 1000 metros más arriba, al antiguo cráter volcánico que hay en el monte Bisoke. Y en ese lugar, en la serenidad del cráter del monte Bisoke, donde la niebla acaricia la tierra, comenzó un cambio silencioso, pero trascendental. Kurjama se lanza, pero no hace lo que Titus estaba esperando. Kurjama no le ataca de inmediato. En lugar de eso empieza a bajar la montaña. Y la mayor parte de la tribu lo sigue, escogiéndolo como nuevo jefe. Solo 6 de los súbditos más fieles de Titus permanecieron a su lado. Titus no se rindió, pero sabía que por ahí andaba otro de sus hijos, otro espalda plateada dispuesto a luchar por el trono. Rano estaba de vuelta. Otro espalda plateada, otro hijo de Titus dispuesto a luchar por el trono. Tras abandonar el grupo en 2006 y volverse solitario, intentó 2 veces formar un grupo propio, pero sin éxito. Hastiado por el acoso de su propio hijo, Titus y Rano se enfrentaron. Titus sintió el peso de la edad y optó por llevarse a su grupo. Pero Rano los persiguió. Titus escogió huir, pues sabía que era demasiado viejo para ganar un enfrentamiento físico contra su hijo Rano. Pero Rano no lo dejaba en paz, y agotó a su anciano padre en una persecución interminable. Hasta que tras 2 agotadoras semanas, Titus estaba destrozado. Titus no podía huir para siempre, y finalmente no pudo seguir. Tak y los demás lo rodearon, mientras que uno de sus pequeños hijos lo acaricia. Pero Titus estaba demasiado viejo y cansado. Rodeado de sus súbditos más leales, Titus va abandonando este mundo. Finalmente, en septiembre de 2009, a los 35 años de edad, el rey Titus muere.